Todos, vamos a iniciar esta segunda clase abierta que tenemos, ¿verdad? Programada para el día de hoy. Pido unas disculpas por ahí por unos minutitos, ¿verdad? Que me conecté tarde porque tenía un problema. No me lo van a creer, tenía un problema con las fuentes bibliográficas que no se pegaban bien en la presentación. El material que yo hago siempre lo dejo disponible en una presentación en PDF y el video va a quedar disponible también en lo que es Microsoft Stream, así que vamos a desarrollarlo, ¿verdad? Por acá. Bueno, igual que la vez pasada, ¿verdad? Que tuvimos la clase sobre rúbricas y guías, ¿verdad? De escalas de evaluación, ¿verdad? Y matrices de valoración. Vamos a desarrollarla hoy también. La idea de este tipo de clases abiertas es que sean precisamente eso, una clase, y que podamos en todo momento pues salir de las dudas necesarias. Yo no considero que sean interrupciones cuando alguien pregunta algo, ¿verdad? Prefiero verlo como construcciones de aprendizaje siempre, ¿verdad? Entonces, entre todos vamos a ir, ¿cómo se llama? Desarrollando, ¿verdad? El concepto. Hoy vamos a tratar un tema polémico, ¿verdad? A veces es un tema que en realidad lo que nos hace falta es un poquito como de lectura nada más, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el manual de publicaciones de la APA. Déjenme un segundito que desaparecí de la escena. Problemitas con la cámara, ya vi. Ok, aquí estoy. Listo. Y si vamos a dar misa, traemos la Biblia, ¿de acuerdo? Aquí está el manual de publicaciones de la APA, ¿ok? Séptima edición en inglés le llaman, ¿verdad? Sin embargo, lo correcto sería decir cuarta edición en español, ¿verdad? Porque sí, es la cuarta vez que se traduce el manual al español. Entonces, así, lo correcto para ser bien latinos, ¿verdad? Y como decía el Chapulín Colorado, para tener héroe nacional, ¿verdad? Entonces, es la cuarta edición en español, ¿verdad? Porque si hablamos de la séptima es en inglés. Pero bueno, es más conocido como APA 7, ¿verdad? Ni modo, vamos a referirnos también a veces, ¿verdad? Lo vamos a escuchar ustedes de manera indistinta, porque uno se acostumbra, ¿verdad? Al texto, a la jerga, por decirlo así, pero lo ideal sería decir APA cuarta edición. Muy bien, vamos a ver cuántas personas tenemos ahorita. Tenemos 13 personas conectadas. De igual manera, habíamos socializado ya el enlace, entonces tal vez otras personas se vayan uniendo de camino. Creo que estamos aquí. Bueno, vamos a ir comenzando de una vez entonces, ¿ok? Muy bien. Les paso a compartir entonces el manual. La presentación, dice acá. Muy bien, creo que ahí ya es visible, ¿verdad? ¿Sí? Sí, correcto, sí, ya se ve. Lo vemos en pantalla. Sí, ok, ya. bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, el saludo, ¿verdad? Para todos aquí. Y ya habíamos comenzado la grabación, así que iniciamos de una vez. Muy bien. Bueno, el manual de publicaciones, ¿verdad? De la APA. La primera pregunta que voy a hacer para abrir, ¿verdad? Esta clase es, ¿qué es APA? A veces los mismos estudiantes nos sorprenden con esa pregunta, ¿verdad? Y nos dicen, ¿qué es APA? Bueno, ¿qué decimos? ¿Ok? Yo les hago la pregunta hoy a ustedes. ¿Qué es APA? El que quiera participar. Ahí lo vemos, David, creo que está en el libro, ahí dice Asociación Ecológica Americana, ¿es? Ajá, ok, bien, bien, correcto. APA quiere decir que entonces APA no es el manual, ¿ok? Quiere decir que APA no son las normas, ¿sí? APA no es el formato, ¿ok? APA es una asociación, ¿de acuerdo? Es una asociación, Asociación Norteamericana de Psicología. Sería la traducción más correcta que podríamos hacer, porque cuando lo hablamos en inglés, que sería American Psychological Association, ¿verdad?
pues ellos lo pronuncian mejor, por supuesto, ¿verdad? Esta asociación a veces se traduce como Asociación Americana de Psicología. Sin embargo, tiene sus implicaciones para Estados Unidos, por lo tanto no sería americana como tal, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es un temita ahí geográfico, ¿verdad? Importante que trabajar en estas poblaciones, ¿verdad? Pero bien, entonces tenemos que APA es la Asociación Norteamericana de Psicología. Bueno, entonces, ¿cómo es que una asociación llega a establecer un manual de publicaciones? Bueno, vamos por un momento a ver la trayectoria. APA es una sociedad de psicólogos que se funda allá por el año 1892. 26 científicos de la Universidad de Clark en Massachusetts, ¿ok? 26 científicos se ponen de acuerdo en elaborar una asociación. ¿Para qué? Para hacer crecer la psicología. Bueno, ¿y qué estaba ocurriendo en la psicología en ese entonces? Bueno, les comento básicamente, había una gran oleada por el psicoanálisis y esto era una tendencia, ¿verdad?, a ser freudiano, ¿verdad?, por todo lado, ¿verdad? Entonces la psicología estaba impregnada del análisis y del enfoque freudiano, pero al momento también estaba existiendo otro enfoque que iba a ser la competencia en cuanto a los procesos de cómo entender la conducta en el ser humano, y era precisamente los inicios del conductismo, ¿verdad? Aquellos experimentos, como ustedes recordarán, ¿verdad? Los experimentos de Watson con el niño Albert, los experimentos de Skinner, los experimentos de Pavlov y los perros, Skinner y las palomas, o del sistema conductual que viene a principios del siglo XX, ¿verdad? De la psicología del conocimiento, la psicología educativa, van a ser los años, yo diría, los años de oro, ¿verdad? El inicio de esa gloriosa época, ¿verdad?, de la psicología en las universidades. Póngale ahí, bueno, está Clark, póngale Princeton, póngale Harvard, póngale Chicago, ¿verdad? Todas estas escuelas de pensamiento a nivel psicológico, pues están levantando, abanderándose de los conocimientos más grandes a nivel del conductismo, ¿verdad? Condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, ¿verdad? Y más adelante lo que serán los cognitivismos. Pues bien, esto era lo que estaba ocurriendo así destapando la olla de la psicología en ese entonces. Bueno, viene la gran pregunta. ¿Cómo hacen los psicólogos para dar a conocer sus avances en un momento en el que no había Facebook, no había Instagram, ¿okay?, no había televisión, ¿sí?, y no había radio todavía pues muy difundido? Digamos que todo eso se estaba apenas inventando, ¿ok? Pues tenían que hacerlo a través de medios en los cuales las personas se suscribieran, y eso lo vamos a llamar revistas científicas, ¿sí? A través de una revista. Entonces imagínense la Universidad de Harvard teniendo una revista científica donde reciben los artículos de los interesados, de los investigadores, y los publican. Un segundito que eso se me está pasando solo. Bueno, como un antecedente importante, yo les apunté aquí 1905 a Mary Whiton Calkins. No sé si lo pronuncié bien, perdón. Mary, yo lo diría así, ¿verdad? Whiton Calkins. Primera mujer presidente de la APA, estudiada en Harvard, pero sin título. ¿Saben por qué sin título? Porque en ese momento no se titulaba a las mujeres. Se les permitía cursar una carrera como oyentes, pero no se les titulaba. Bueno, pues esta mujer llegó a ser la primera mujer presidente de la APA en 1905. Ahora bien, la APA va entonces a desarrollar una metodología para la recepción de sus artículos, porque yo no sé aquí a cuánto les ha pasado, que en algún momento en la universidad dijeron, sí, mándenme todo a mí, yo lo compilo y dejo el trabajo listo de aquí al domingo. Ah, que aquellos tiempos mozos, ¿verdad? Bueno, entonces por allá un compañero nos mandaba el artículo y uno dice, bueno, ¿qué es esto? No tiene tildes, está todo así subrayadito en rojo, una falta de ortografía. Póngase usted a trabajar la ortografía. Que el otro le mandó unas imágenes y usted necesita centrarlas y todas se corren para acá y se corren para acá y usted dice, ¿cómo hago para poner? Esta cosa está rarísima. Cierto, el otro le mandó el trabajo, pero no hay ni una sola fuente bibliográfica. Claro, y es que tras de eso yo dije, yo compilo todo. Claro, pregunto, y pregunta seria, dijo alguien por ahí, ¿nos ha pasado esto en un trabajo de esos nivel 4 personas?
Claro que sí, buenas noches a todos. Nos ha pasado, de hecho, digamos, en mis tiempos de universitario, muchas veces se presentaban esos casos. Claro, claro que sí, es una cuestión que nos ha pasado a todos. Entonces, ¿cómo hacemos eso ahora? Viene entonces la aclaración. Si nos ha pasado esto en un nivel, en un trabajo nivel 4 personas, ¿qué le podría pasar a una asociación que va a recibir trabajos de todo el país y en ese momento casi que de todo el mundo? Pues le puede pasar una y mil cosas más y todavía más grandes y más serias. Por lo tanto, es necesario poner una serie de filtros a los trabajos que se van a enviar a publicar en las revistas. ¿Ven? De ahí es donde viene entonces la idea de un manual. El primer manual, el primer manuscrito, nace en 1929. Por ahí había leído yo que era como un documentito, como unas 8 páginas. Pues, ¿qué podría decir en 1929 algo? Pues lo que tenemos para escribir son máquinas de escribir. Pues cómo acomodar el texto, que va a doble espacio, que va en negrita, ¿verdad? Repintado, que va subrayado, que va con comillas. Pues, imagínense ustedes toda la tipografía disponible que tiene usted en una máquina de escribir, ¿ok? Bueno, pues así así tendrían que pedir los documentos para poderlos entonces editar y pasarlos en una revista científica. Ahora bien, el manual va a ir convirtiéndose. En 1952 nace el primer manual, 74 el segundo, 83 el tercero, 94 la cuarta edición, quinta edición 2001, sexta edición estaba en el 2009 y finalmente 2019 llegará la séptima edición en inglés y su respectiva traducción, ahora 2021, ¿verdad? Que sería la cuarta en español, ¿verdad? Quiere decir que esa es la trayectoria que tenemos del manual y estas son las normas que tenemos en este momento. Entonces, de aquí concluimos, el manual es un mecanismo que tiene la asociación como un filtro, como un estándar, ¿verdad? Para poder recibir artículos y poderlos publicar. Bien, eso me hace entonces irme directamente a un disclaimer, dijo alguien por ahí. ¿Qué es un disclaimer? Voy a mostrarles directamente la página 9 del manual y la página 10. Y perdón, yo sé que una diapositiva de esta es lo más antiestético, ¿verdad? Pero necesito que vean este texto, ¿verdad? Para que vean ustedes, estoy en la página 9 del manual, porque quiero que vean algo muy interesante. Dice acá, aunque el manual de publicaciones se originó como una guía para los autores que buscan publicar artículos en revistas académicas, ha sido ampliamente adoptado por instructores, pues entiéndase profesores, departamentos e instituciones académicas, sí, entiéndase universidades, que exigen que los estudiantes utilicen el estilo APA al redactar escritos académicos. Ok, pregunta y respuesta como en español. ¿Quiénes exigen que los estudiantes utilicen el estilo APA? Profesores, instituciones académicas, no el manual. ¿Okay? Los estudiantes pueden escribir el mismo tipo de escritos que se publican profesionalmente, artículos de revisión de literatura o trabajos que quedan fuera de este ámbito. Por ejemplo, disertaciones, tesis, ensayos, escritos de respuesta o reacción, bibliografías anotadas. Claro, uno de los mayores problemas que tenemos en Internet en este momento es que usted encuentra páginas que le explican cómo hacer la tesis en estilo APA. Y resulta que APA está aquí mismo, ustedes lo están viendo en la página 9. APA dice que estos elementos quedan fuera de ese ámbito. Wow. Ok. Entonces, asimismo, este manual ha sido dirigido históricamente a los investigadores que trabajan en el campo de la psicología. Sin embargo, estudiantes e investigadores utilizan el estilo APA en otros campos y disciplinas, incluyendo trabajo social, enfermería, comunicación, educación y negocios. Algunas revistas científicas en estos campos requieren apegarse al estilo APA. Ok, y otras no. Claro, entonces si yo envío mi trabajo a una revista, qué sé yo, una revista por ejemplo, de la UCR, algunas revistas de la UCR y la UNED que trabajan con estilo Chicago, ¿okay? No con estilo APA, ¿verdad? Por ejemplo, las revistas de historia, por ejemplo, van a trabajar mucho en estilo Chicago, ¿verdad? Muy bien. También pueden ser necesarios otros requisitos específicos del campo. Es posible que las enfermeras tengan que apegarse al código de ética de la enfermera en lugar del código de ética del psicólogo. Las tareas de los estudiantes que comúnmente se escriben a nivel de pregrado, es decir, bachilleratos, incluyen bibliografías anotadas. Eso es bibliografía comentada, ¿ok? Muchos tipos de ensayos y escritos de respuesta o reacción.
Las descripciones a continuación son por lo general representativas de estos escritos. Consulte con el instructor o institución que asigne la tarea para obtener los lineamientos específicos. Ok, quiere decir que el manual no me da los lineamientos de la tarea que yo le dejé al estudiante. Yo tengo que definirlos. Esa es la página 9. Brinco a la página 10 para terminar de... Las disertaciones o tesis normalmente son un requisito para los estudiantes de posgrado, pero los estudiantes de pregrado que terminan proyectos de investigación avanzados pueden elaborar escritos similares. Claro, las pruebas de grado, por ejemplo. Las instituciones o departamentos académicos tienen lineamientos sobre cómo dar formato y escribir disertaciones y tesis. Los requisitos y el formato aceptable varían según la disciplina. Entonces, aquí adentro de este manual no existe una instrucción de cómo es que el estudiante tiene que presentar una tesis en Derecho de acá a la Universidad de Santa Lucía. ¿Okay? No existe una instrucción de cómo el estudiante tiene que presentar una tesis de ingeniería en la UCR. Sí, no existe ese tipo de cosas. Cada universidad, dice aquí, debe tener su lineamiento. Algunas disertaciones y tesis tienen cientos de páginas y contienen revisiones minuciosas de la literatura y listas de referencia exhaustivas, mientras que otras siguen un formato de múltiples artículos que consiste en varios escritos más cortos relacionados entre sí, destinados a publicarse en forma individual. Muy bien, dice el siguiente párrafo. Como se mencionó en la introducción de este manual, la mayoría de los lineamientos en el manual de publicaciones pueden aplicarse a los escritos de los estudiantes. Dice la mayoría, pero no todos. Porque es que esta cosa tiene 428 páginas. Y si yo le digo al estudiante, sí, todo va para adentro. No, aquí hay muchas cosas que son específicas para las revistas científicas y no para el trabajo o la tarea que yo les estoy dejando a ellos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, sin embargo, debido a que el alcance de lo que constituye un escrito estudiantil es amplio y flexible, porque los estudiantes presentan escritos en sus instituciones académicas y no a una revista científica de la APA, no designamos requisitos formales para la naturaleza o el contenido de un escrito estudiantil estilo APA. O sea, básicamente lo que están haciendo los editores de acá, de este manual, es diciendo, dejemos de decir un trabajo en APA, porque el trabajo en APA es un documento que va directamente a una revista científica y tiene un tratamiento especial. Incluso les hago spam de una vez, voy adelantando, por eso el formato que ellos piden. Y uno puede cambiarlo precisamente porque el formato que ellos necesitan es para la edición de los textos en las revistas académicas. Muy bien. Los estudiantes deben seguir los lineamientos y requisitos desarrollados por sus instructores, departamentos e instituciones académicas al redactar escritos, incluyendo disertaciones y tesis. Estos lineamientos y requisitos pueden implicar adaptaciones o adiciones a los lineamientos del estilo APA descritos en este manual. Alentamos a los escritores, instructores, departamentos e instituciones académicas que utilizan el estilo APA fuera del contexto de la publicación de revistas científicas a que adapten el estilo APA para satisfacer sus necesidades. Bien, entendido esto, marcada la cancha, como dicen los árbitros, pues tiremos moneditas para empezar el partido. ¿Okay? Muy bien. ¿Solamente el estilo APA existe? No. Existe el estilo Harvard, el estilo Vancouver, Chicago en 2 versiones, ¿ok? Existe OSCOLA, MLA, IEEE, eso se utiliza en ingeniería, en ciencias puras, el estilo AMA, el APSA, bueno, existe el Turabian, existen muchos estilos, son estilos de publicación. Ciertas disciplinas prefieren algunos usos, ¿por qué? Porque la disciplina lo requiere. Por ejemplo, en historia se utiliza mucho el sistema de notas, por ejemplo. ¿Qué es el sistema de notas? Bueno, que yo pongo la referencia, pero pongo la cita y pongo un numerito. Y allá abajo, en el pie de página, escribo una nota, haciendo aclaración que ese libro tal cosa, que este aquí, que según la bibliografía comentada tal otra, que... Entonces a veces uno se está leyendo hasta 2 libros, porque es el que uno lleva y todo el comentario que lleva abajo en el pie de página. Otros, como ciencias sociales, por ejemplo, psicología, va a utilizar el sistema autor-fecha, en donde usted ve quién es el autor, en qué fecha lo publicó y en qué página. Listo. Al final van a estar las referencias. Otros, como sería el de ciencias puras, usted nada más encuentra el número. Al puro final del texto vas a encontrar toda la referencia completa. Digamos que quien esté leyendo en ese momento no necesita estar corroborando y revisando bibliografía, pero otras disciplinas sí lo necesitan.
por eso los estilos, ¿verdad?, que existen de publicación. Entendido eso, entonces vamos a ver. La mayoría de las personas, ¿verdad?, cuando hablan del formato APA, que por cierto no me gusta la palabrita, es mejor estilo APA y no formato, y ahorita vemos por qué, nos hablan de esto. Papel de 8,5 por 11, 1 pulgada de margen a cada lado, letra Times New Roman de 12 puntos, texto a doble espacio, alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras, 2 espacios después del punto final de la oración, sangría de 5 a 7 espacios en los párrafos, las tablas no tienen líneas, y claro, bueno, pues evidentemente esto sí lo dice el manual, sí lo dice el manual, pero ¿qué hacemos si de repente un estudiante me pregunta, profesor, ¿y esto para qué sirve? ¿Okay? ¿Y esto para qué es? ¿Cuál es el sentido de este tipo de cosas? Pues una respuesta como esta, es que así es el formato APA, no va a satisfacer mucho, ¿verdad? Los, ¿cómo se llama? El hambre de conocimiento que tienen algunas generaciones nuevas, ¿verdad? Necesitamos traer argumentos directos de cuál es la necesidad de por qué nosotros vamos a pedir o no una norma de APA dentro de nuestros trabajos. Recuerden, hemos visto que entonces el docente, la universidad, son los responsables de seleccionar cuáles de las normas APA son las que vamos a solicitar en nuestros trabajos. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo y construyendo desde la lectura misma del manual, ¿verdad? Bueno, pues que en lo que sucede acá es que repasemos un momento el flujograma de una editorial. Vamos a ver. Tengo un investigador por acá. Esta persona, ¿sí?, tiene un escrito, tiene un documento, tiene un artículo. Puede ser un artículo de una investigación empírica, es decir, que tiene datos empíricos que ofrecer. Puede ser una reflexión teórica, puede ser una reflexión metodológica sobre cómo abordar un tema. Podría ser incluso una disertación. Bueno, tiene su documento listo, llama a la editorial le dice, bueno, tenemos que cumplir con esto, esto y esto. Listo, él tiene su documento listo. Bueno, ese documento pasará a la editorial. Ahora bien, en la editorial hay gente experta en ese tema que yo estoy escribiendo. No creo. Sí, no, posiblemente no. Así que la editorial necesitará colaboradores. ¿Qué significa colaboradores? Gente que tenga cierto nivel, cierta titulación, ciertas publicaciones incluso, que se vuelvan autoridades en la materia. Entonces, si yo tengo aquí una persona que está publicando, por ejemplo, qué sé yo, el papel de la enfermería en la salud mental durante la pandemia por COVID-19. Ok, bien. Entonces, ¿a quién llamo yo? Si yo soy el dueño de la editorial, yo llamo personas que tengan un perfil parecido a lo que estoy leyendo y le digo, me revisan este artículo, por favor. A este proceso se le llama la revisión de pares y en algunas editoriales se llama revisión de pares ciegos. No porque las personas tengan, ¿cómo se llama?, alguna capacidad reducida, no, sino porque si yo tomo el artículo científico de Juanito, por acá, ok, yo tengo el artículo de Juanito, voy a revisar acá, entonces llamo a Luis y llamo a Ana, ajá, y entonces les digo a Luis y Ana, tengo un artículo científico, me lo pueden revisar por favor, como colaboradores de la revista. Ellos me van a decir, sí, claro, me lo envían, pero yo se lo envío sin nombre. Se lo envío sin nombre, ¿para qué? Para que ellos puedan revisarlo con toda objetividad, ¿de acuerdo? Y podrían hacerme anotaciones, podrían hacerme correcciones, claro que sí. El punto sería que ni Juanito se enteró quién se lo revisó, ni Luis y Ana se enteraron que es de Juanito. Por eso es un proceso de revisión de eso. Pues esto puede ser un ciclo, ¿sí? Que mire, que lo devuelve, que tal corrección, que mire, que lo devuelve, que tal corrección. Hasta que ya el artículo está listo y aprobado por los lectores, pasaríamos a la siguiente fase, que es la diagramación, ¿sí? El acomodo del texto dentro del formato de la revista. Ahora bien, como ese formato de la revista, aquí entre nos, ellos no van a utilizar Word y cosas así de edición de texto como nosotros. Ellos manejan otros programas con maquetas, para ponerle imágenes, para ponerle capas, están diseñando, están entre editores de texto y diseñadores gráficos que estamos aquí. Así que los formatos de los textos tienen que ser exportables, tienen que ser de muy buena calidad para que sean entendibles, transferibles, recuperables por este tipo de
¿cómo se llama?, de técnicas. Dando como resultado publicaciones físicas o publicaciones virtuales que a la larga van a tener un formato de salida de publicación final muy diferente al formato que se pidió el texto. ¿Por qué? Porque el texto se pide para un formato de revisión, ¿sí? No para un formato de publicación final. La publicación final, el formato es el encargado, la editorial, pero la publicación inicial, es decir, el formato de recepción del artículo, tiene que cumplir ciertos parámetros para que los lectores lo tengan. Ah, eso quiere decir que eso de Times New Roman de 12 puntos, que el texto a doble espacio, que alineado a la izquierda, se puede cambiar. Por supuesto que sí. APA nos está diciendo que el docente puede perfectamente cambiar los elementos necesarios para su trabajo. O sea que a mí personalmente, a mí no me gusta el texto alineado a la izquierda, lo considero muy feo, muy antiestético. Yo le digo a mis estudiantes, el texto justificado. Considero que doble espacio es mucho desperdicio de papel o mucho desperdicio en las páginas. Bueno, a 1.15 o a 1.5 de interlineado, pero se lo defino al estudiante. ¿Sí? Entonces, el formato ya no sería esa excusa inamovible, ¿verdad? Así escrito en piedra, para cumplir con el formato de APA. ¿Por qué no? Porque APA en realidad es un estilo, no tanto un formato. Muy bien, vamos avanzando. En el momento que existe una duda, algún comentario, con toda confianza, ¿verdad? Muy bien, denme un segundito nada más para cerrar algo por acá, que creo que me va a hacer ruidito constante. Listo. Muy bien, listo. Vuelvo a compartirles pantalla y comenzamos de nuevo. Muy bien, entonces, estamos por acá, ¿verdad? Bien, pues nos queda claro entonces el flujograma de una editorial y el tema del formato. Sí, señor. Correcto. Muchas gracias. Vamos entonces, sigamos por acá. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos hablar de un estilo de publicación y no de un formato? Porque a la larga el formato pues se resuelve básicamente en el texto pues, sencillo, pero el estilo, mira cómo cuesta esculpirlo. Entonces vamos a ver por qué un estilo de publicación y se lo doy con número de página de una vez en el manual, tanto de la sexta como de la séptima edición. Aumenta la legibilidad para el editor, ¿sí? De la sexta edición, la página 228 explica eso. Permite que la editorial calcule el tamaño y extensión del artículo. Y no solamente la editorial, el docente también. A ver qué pasa cuando usted le pide al estudiante un ensayo mínimo 4 páginas y te lo traen en Arial 18. Pues evidentemente no son 4 páginas. ¿Sí? Evidentemente ahí hay mano criminal. ¿Okay? Entonces, evidentemente, cuando yo le regulo al estudiante el tamaño de letra y cuando le regulo al estudiante el interlineado en sus producciones textuales, pues estoy asegurándome de que exista, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La extensión correcta del artículo. Tan es así que hoy por hoy pareciera la tendencia no es pedir en páginas un producto, sino pedirlo en palabras. Entonces, yo le pido al estudiante un comentario de 2000 palabras, por ejemplo. ¿Sí? Un comentario de 1000 palabras. Puede andar como en página y media, 2, dependiendo de la fuente, más o menos que. Ven, entonces ese tipo de cosas nos permite, ¿verdad? Dimensionar el tamaño. 3, la uniformidad permite que los lectores se centren en las ideas sin distracciones. Si empezamos a leer un trabajo que de repente tiene falta de ortografía y puntuación y no entendimos bien, pues no logramos captar el mensaje. Si el documento tiene la uniformidad, la ortografía, la gramática necesaria, usted se centra directamente en las ideas y usted puede discutir y debatir las ideas, sobre todo a quienes hemos trabajado en la parte de lectura de trabajos finales de graduación, ¿verdad? Es fundamental que los textos estén bien trabajados para que uno pueda centrarse en los planteamientos de los estudiantes, ¿verdad? Bien, el escaneo de documentos uniformes permite un rápido funcionamiento. ¿De qué? De los motores de búsqueda. Cuando nosotros estamos en Google, por ejemplo, y queremos buscar algo, pues qué bonito es que nos aparezca el texto que andamos buscando, que con solo unas cuantas palabras ya aparezca el texto. Claro, son motores de búsqueda, tienen que trabajar en identificar los caracteres, el escaneo de documentos y cosas como estas.
Se dignifica a las personas utilizando redacciones sin discriminaciones, y ahorita vemos unos ejemplos bastante claros con esto de las discriminaciones. Fijémonos en cómo escriben nuestros estudiantes y cómo escribimos nosotros para que ustedes se den cuenta de que sí, efectivamente a veces discriminamos a la hora de escribir algo y se supone estamos siendo científicos. Se promueve la ética y los derechos de autor. Porque el formato de citación que nos solicita la APA, ahí sí, definitivamente las condiciones que pone para copiar de otros autores, claramente es un filtro para quienes pretenden, ¿verdad?, plagiar los textos. Y formatear su manuscrito de acuerdo con las especificaciones descritas en este manual, bueno, en esta sección, enriquece la claridad, legibilidad y facilita la revisión, ¿verdad?, que tienen las personas. La corrección de estilo, la composición tipográfica. Bien. Así las cosas, entonces les comento básicamente, les adelanto uno de los primeros cambios que vamos a tener del manual de la 6ª edición en inglés a la 7ª edición en español, o bien de la 3ª edición en español a la 4ª en español, ¿verdad? El manual pasa de 8 capítulos a 12 capítulos. Cada uno de los capítulos, aquí les puse de qué se trata cada uno de los capítulos, ¿verdad?, que tiene el manual. El primer capítulo se llama Principios de Escritura y Publicación Académica. ¿Por qué razón? Porque si nosotros queremos sonar académicos, hay que escribir en un estilo particular. Tenemos que utilizar ciertas frases que ya están casi que precocinadas dentro del ámbito académico. Paréntesis, quien quiera por ahí, ahorita les puedo subir al material de este grupo, un libro que se llama 5000 frases precocinadas, ¿verdad?, de escritura académica. Muy interesante el libro, viene, ¿cómo se llama? Casi que usted agarra y toma y agarra y copia, porque en realidad las frases son muy usadas en los artículos científicos y son frases muy formales, muy bonitas, que nos ayudan a conectar ideas, a resumir, a añadir cosas, ¿verdad?, a introducir, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar ustedes en Google como conectores, ¿verdad?, de estilo, conectores del texto o conectores del discurso. También con esas palabras pueden encontrar una serie de imágenes en Google que les resume más o menos, pero quien quiera ese libro por ahí se lo paso, ¿ok? Principios de escritura y publicación académica. El segundo capítulo del libro nos explica los elementos de papel y formato, es decir, qué tengo que escribir, cómo lo tengo que mandar a la editorial. ¿Ven? Lo que pasa es que como usted es el docente en su curso, o bueno, no sé si tengo estudiantes conectados acá, la invitación era para docentes y estudiantes. ¿Tengo estudiantes por acá conectados o solamente docentes? No, bueno, creo que solo docentes. Yo soy estudiante también. Ah, bueno, excelente. Entonces aquí tenemos en doble función. Resulta que el profesor es el que me pide el trabajo. Entonces, como el profesor es el que me pide el trabajo, pues él me va a definir si quiere que le escriba en una página común y corriente de 8,5 por 11, o si quiere una página más grande, o si quiere que yo trabaje en un formato más pequeño. Claro, son cursos de cursos, cosas completamente distintas, ¿verdad? Muy bien, normas de informes de artículos de revista, los famosos JARS. Los JARS son los artículos de revista, Journal, Articles, Research, no me acuerdo ahorita exactamente qué significaba. Son los famosos artículos de revista científica, lo que pasa es que el nombre es en inglés. Los journals tienen ciertas características particulares que no se pueden perder. Un artículo científico, recuerden ustedes, tiene un título, tiene un pequeño resumen, ¿sí? Tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos a eso? Tiene un formato para introducción, para desarrollo, materiales y métodos y demás. Eso es un elemento fundamental dentro de lo que es un artículo científico. Entonces, ahí vienen las características específicas de los artículos. Bien, capítulo 4, estilo de escritura y gramática. ¿Okay? Pues esto básicamente es español, gramática, uso de las mayúsculas, uso de la ortografía y cosas como estas. ¿Okay? Punto número 5, pautas de lenguaje sin prejuicios. Ese lo voy a dejar ahí, ya casi les proyecto un ejemplo, donde se nos explica cómo es que nosotros tenemos que escribir de manera científica sin que vayamos a discriminar a alguna población, ¿verdad?
Mecánica de estilo es lo mismo, redacción, ¿verdad? Dónde tengo que ir, cómo separo los párrafos, cómo separo las ideas, funciones, uso de la puntuación y cosas como estas, ¿verdad? Número 7, tablas y figuras. ¿Cómo se presenta una tabla? ¿Cómo se presenta una figura? Es decir, cuáles serían las condiciones que tiene que llevar, por ejemplo, un cuadro estadístico, por ejemplo, una figura que me encontré por ahí en internet o que yo mismo estoy haciendo, o un gráfico, por ejemplo. Sí, ello nos define cuáles son las características que tiene. Capítulo 8, ese sí es fundamental y ese sí lo invitamos a todos los trabajos académicos. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 nos explica cómo evitar el plagio intelectual, cómo acreditar a otros autores que yo estoy citando en mi texto. Es decir, cómo citar correctamente. Y el capítulo 9 y 10 son las listas de referencia, los ejemplos de las listas de referencia de cómo tiene que verse, ¿verdad?, el artículo como tal que yo cité y cómo tengo que referenciarlo en la parte de abajo. Capítulo 11, referencias legales, capítulo que no es tan aplicable acá, sobre todo compañeros de derecho, porque la legislación costarricense va a variar mucho con respecto a la legislación norteamericana. Entonces, evidentemente, aunque es un libro traducido, pues muchos elementos no los vamos a encontrar como nosotros quisiéramos, como cito el Código Civil, como cito una ley de la Asamblea Legislativa, cosas como estas, ¿verdad? Casi que es mejor revisar un poco más, ¿verdad?, lo que nos recomiendan los bibliotecólogos nacionales, ¿verdad?, con respecto a la referenciación de material legal, que lo que el mismo manual establece, ¿verdad? Y el proceso de publicación. ¿A quién le mando carta? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Qué hago para que la APA me publique en alguna revista mi artículo? ¿Ven? Entonces, de aquí, evidentemente, si en nuestros trabajos, ¿okay?, requieren estructura, contenido, presentación. ¿Por qué? Porque en la universidad vamos a hacer tesis, vamos a hacer tesinas, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer trabajos de investigación, nos van a pedir ensayos, vamos a solicitar a estudiantes una disertación, una monografía. Alguien puede solicitar un artículo científico en una maestría, por ejemplo. Nos van a pedir reportes de una gira, de un trabajo que hicieron, Sí, todo ese tipo de cosas tienen estructura. Tengo que definirse al estudiante. Tienen contenido, tengo que decirle al estudiante cómo lo voy a calificar, pero ese contenido, ¿de dónde sale la información? Es decir, necesita fuentes. Y ese trabajo tiene una presentación, un formato, un diseño, una calidad de algo que esté presentando. Así que estos son los elementos los cuales usted como docente puede normar y puede decirle al estudiante, ok, basado en APA voy a pedirte esto, esto y esto y esto. Muy bien. A ver, les decía que por acá viene el capítulo número 5 que dice pautas de lenguaje sin prejuicio y el capítulo número 1 que dice principios de escritura y publicación académica. Pues bueno, yo voy a pedir la colaboración por acá. ¿Okay? Necesito un voluntario que me lea, por favor, aquí en voz alta, el primer texto que viene acá. Si alguien me lo puede leer, por favor, solamente el primer texto. Si gusta, yo se lo leo. Adelante, claro. Mi investigación es un estudio descriptivo donde trato el tema de la diabetes gestacional y la carga psicológica de estrés que les genera a las pacientes y por ende al feto. Mis instrumentos de investigación fueron entrevistas a profundidad que yo mismo apliqué. Muy bien. ¿Qué les parece esa redacción? ¿Cómo les suena? ¿Está como en primera persona? Sí, ese es precisamente. Aunque el manual sí aprueba el uso de primera persona, que dentro de la escritura académica en español no es tan conveniente utilizar la primera persona, porque tendemos un formato más formal, más elegante, si utilizamos un lenguaje impersonal o la tercera persona. La tercera persona, sí, eso le iba a decir, que es lo que Correcto. se recomienda. Claro. Entonces, ojo, lo voy a leer corregido y ustedes me dicen a ver cómo quedó. Esta investigación es un estudio descriptivo donde se trata el tema de la diabetes gestacional y la carga psicológica de estrés que le genera a las pacientes y por ende al feto. Los instrumentos de investigación fueron entrevistas a profundidad aplicados por la misma investigadora. ¿Qué tal ahora? Diferente. No, es que si uno peinado ya se ve distinto, ¿verdad? Completamente. Eso es lo que está sucediendo acá.
el estilo académico me permite subirle completamente el nivel a la redacción únicamente utilizando, vean ustedes, una persona distinta a la hora de redactar, ¿verdad? Entonces, claro, a mí me pasa mucho cuando reviso los proyectos de TCU, que los estudiantes escriben en primera persona, y es lo primero que se dice, se escribe en tercera persona, ¿verdad? Y claro, cambia completamente la redacción. Segundo caso, segundo párrafo, ¿algún otro voluntario que quiera por ahí leerme? Si gusta, se lo leo yo. Adelante, sí. En los resultados de investigación se encontró que la población discapacitada respondió afirmativamente cuando se le preguntó por la posibilidad de instalar más rampas para facilitar su condición de minusválidos, mientras que los negros entrevistados opinaron muy diferente del resto de los blancos, las personas normales y los ancianos. Ok, ¿qué opinan de ese texto? Algo discriminatorio a la hora de expresarse. Algo, claro, que está completamente discriminatorio. A ver, este manual lo han hecho psicólogos, tienen que estar, pero así, ¿verdad? Con el tema de las discriminaciones. A ver, veamos. En los resultados de esta investigación se encontró que la población discapacitada, ya esa palabrita está en desuso. Primero tenemos que resaltar la condición de persona. Podemos decir persona con alguna discapacidad o persona con capacidad reducida. Incluso hay quienes dicen persona con entorno discapacitante. Bueno, es cuestión de actualizar el marco teórico que estemos trabajando en nuestra investigación, ¿verdad? Sí, respondió afirmativamente cuando se le preguntó por la posibilidad de instalar más rampas para facilitar su condición de minusválido. Mucho menos la palabra minusválido va a ser apta en este momento. Nadie tiene menos valor, ¿ok? Mientras que los negros entrevistados, bueno, la palabra negro, el manual dice que hay algunas de estas palabras que podrían servir en una zona, pero en otras no. Claro que hay poblaciones que se identifican perfectamente con la palabra negro. Yo soy negro, ¿verdad? Una chiquita ahí en Facebook decía, dígame negra, yo no me enojo. Pero el tema es que hay otros que sí. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar alguna palabra que sea muchísimo más formal, inclusiva y que no genere prejuicios. ¿Por cuál palabra? Negros, ¿por cuál palabra le podemos sustituir? Africano, afroamericano. Podría ser afroamericano, pero se me van a enojar los del sur de Francia. ¿De color? No, tampoco. ¿Cuál sería? Afrodescendientes. Esa misma, correcto. Afrodescendiente. ¿Okay? Claro, afrodescendiente. Ahora, si yo estoy trabajando solamente con las poblaciones de Estados Unidos, ahí sí podría decir afroamericano o afrocaribeño, podría decir si estoy trabajando más al sur, ven el punto. Pero lo mejor sería decir afrodescendiente. Muy bien. Después viene otra por ahí, blancos, bueno, tampoco, ahora podríamos decir, bueno, depende, si estamos en historia podemos decir mestizos o podemos decir españoles, pero alguien podría decir caucásicos también, ¿verdad? Sí, personas normales, esa sí no tiene, perdón. Y los ancianos que sería adultos mayores o personas de la tercera edad. Y el último, a ver, un último voluntario que me diga por acá el tercer texto. Si quiere yo, David. Adelante, claro. El experimento buscaba experimentar si dos personas podrían coincidir en criterio con respecto a la pregunta. Las respuestas de ellos eran ambas semejantes. Igualmente, de la misma manera contestaron las demás preguntas. Ok, bueno, vieron ustedes que el texto es completamente redundante. El experimento buscaba experimentar. Bueno, qué buen experimento, claro, que eso es lo que buscan todos los experimentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que muchas veces, y no lo neguemos, pero muchas veces leemos cosas así en los desarrollos de nuestros estudiantes. Muchas veces leemos cosas como esas que ustedes que redundan, que se contradicen o que tal vez no se están expresando correctamente. Bueno, esto es lo que reciben muchas veces las editoriales. Hace poco veía una entrevista de una editora de una revista en México que está preocupada porque dice, ya hay mucho profesional en la calle y la gente ni siquiera escriben y de los que escriben hay que estar rechazando artículos porque están mal escritos. Entonces, imagínense ustedes cómo va este tema entonces, ¿verdad? Muy bien, ahí vimos el tema entonces de
la escritura académica, la importancia de la gramática, la importancia del lenguaje sin prejuicios. Como les digo, eso es manual, eso es APA, eso es, ¿verdad? A veces lo que no nos explican cuando nos dicen, ¿verdad? Formato APA. Por eso yo prefiero decir estilo APA, ¿verdad? Bueno, ya esto lo vimos. Vean qué interesante, porque muchas personas por ahí se emocionan con el tema de la letra y el formato, y directamente de la página 44 del manual les digo, los manuscritos del estilo APA pueden ser escritos en fuentes que sean accesibles para todos los usuarios. Históricamente, las fuentes sans serif, dice el manual en inglés, esta traducción dice sin patines, ya casi les digo qué es eso, han sido preferidas para los trabajos en línea, y las fuentes serif, ¿verdad?, con patines, son para trabajos impresos. Sin embargo, las resoluciones de pantalla modernas pueden acomodar típicamente cada tipo de fuente, y las personas que utilizan tecnologías de asistencia pueden ajustar los requerimientos de fuentes a sus preferencias. Por lo tanto, ¿verdad?, se permite una variedad de opciones de fuentes en el estilo APA. También revisen su publicador, en su editor, instructor, profesor, institución, ¿verdad?, para cualquier requisito con respecto a las fuentes. Lo que nos están diciendo de las fuentes serif o sans serif, con patines y sin patines, es básicamente esto. Si usted revisa una publicación digital, es decir, por internet, la fuente más accesible o más, digamos, amigable a la vista serían trazos como estos, que son trazos únicos. Vea la L, un solo trazo, vea la I, un solo trazo con un punto, la B, un solo trazo, bien redondita, ¿ok? Estas son letras de un solo trazo, ven, el punto. Esas son Calibri 11, Arial de 11, Lucida Sans Unicode. Ahí tenemos letras de un solo trazo. Pero cuando usted revise sus libros, para que vea, los libros a los que le guste tener literatura por ahí, revise sus libros para que vea que la mayoría de libros tienen como texto letras con patines, dice aquí, o con serifas, se dice también en algunos países, ¿ok? ¿Qué significa eso? Vea la T, los adornitos que tiene, vea la basecita, vea la I que tiene un adornito, vea la N como baja por acá, la diagonal, y tiene unos piecitos por acá. ¿Ven qué elegantes? ¿Ok? Esas serían letritas más adornadas, ¿de acuerdo? Más adornadas, con adornos, con patines, con serifas, como quieran llamarlo. Pero entonces el punto es que estas fuentes son más apropiadas para trabajos escritos, ¿ok? Y esas fuentes más apropiadas para trabajos digitales. Vea usted qué interesante. Si esto es todo un tema, ¿ok? Eso es todo un tema de la tipografía. Hay letras que cansan. Usted comienza a leer un texto y solamente por el tipo de letra ya sus ojos se cansaron, ¿ok? Por eso es que el manual establece para los lectores, para las revisiones, que el texto venga a doble espacio. ¿Para qué? Para que tenga ustedes sus ojos, ¿verdad?, claros y no tiene que estarlos forzando. Que las letras sean, dependiendo de la fuente, en algo que genere menos fatiga visual, ¿verdad?, que de otra forma. ¿Por qué? Porque los lectores trabajan en eso, leyendo. Entonces hay que facilitarles las condiciones, pues, de trabajo. Pero yo como docente puedo definir el formato de edición final de un texto. Yo le puedo decir al estudiante, entrégueme usted su proyecto científico, su artículo científico, en un texto de 2 columnas, a espacio 1.15, párrafo justificado. ¿Por qué? Porque yo mismo le estoy definiendo el formato de edición final. Este formato que me está solicitando el manual es un formato, entiéndase, en crudo, digamos que le voy a decir así para que se entienda, en crudo, para que una editorial lo procese. Ese es el apunto, ¿verdad? El problema es que vamos a encontrar en internet manuales y cosas como esas, que hechas con base en el manual, a veces lo dudo, ¿verdad? Que dicen que así se hace una tesis según APA, que así se hace un trabajo según APA, que así se hace una tarea, que así se hace una portada según APA. Y la verdad es que el manual no lo tiene. Aquí estamos leyendo directamente, ¿verdad?, de la página 9, de la página 10, de la página 44, ¿verdad?, con manual en mano. Bueno, voy a explicar este discreto mapa conceptual, porque ahí se ve complicado, pero lo vamos a ir viendo poquito a poco. Bien, vamos a trabajar el capítulo 8, 9 y 10, ¿okay?, del manual de publicaciones. David. Normas. Sí, le escucho. Quería hacerte una consulta, porque me llama mucho la atención ese comentario que haces con respecto a los estilos. Nosotros como docentes tratamos de irnos a la parte didáctica y a la enseñanza hacia los estudiantes. Sí, correcto. Queremos que ellos aprendan, ¿verdad? Queremos que ellos aprendan a la hora de redactar sus trabajos escritos.
de la mejor forma. Sí. Eso es nuestro trabajo, eso es como docente nuestra responsabilidad, educar a nuestros muchachos, ¿verdad? Que tengan esa guía, o como usted lo acaba de decir, estilo Zappa. Igual, ¿verdad? Cada uno tiene eso. Pero a nosotros como docentes nos queda, o nos debe quedar muy claro, que estos estudiantes deben aprender a utilizarlo como guía, ¿Sí? ¿verdad? Es cierto, hay gustos de gustos, pero me he encontrado trabajos de muchachos de la universidad que tratan de buscar sus estilos. Y son gustos, yo los entiendo, son cosas personales. Pero si nosotros como educadores no los entrenamos ahora a ellos, cuando ya llegue allá a esas instancias donde se va a topar con un David, ¿verdad? Que le va a revisar Guadamuz, que le va a revisar el TSU, y David le va a encontrar un montón de errores. Y me parece muy conveniente, David, que a los muchachos ahora se les inculque esta parte. Es esencial, sea un trabajo, una tarea, sea un proyecto que tal vez alguno digamos 5 o 6 hojas, pero es que cuando uno se lo revisa, David, se da cuenta uno de que quieren imponer su estilo. Y no puedo permitir como docente, porque ya hay algunas reglas, ¿verdad? Claro. Gramaticales que usted nos está explicando ahorita con más detalle, que tenemos que ajustarnos a esos lineamientos, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho, digamos, esa parte, porque me quedo ahí, ¿verdad? Porque ahí decía calibre, decía... Yo recuerdo cuando yo pasé en la universidad, me decían muy claro la universidad, tome, aquí está, usted hágamelo, en este Time New Roman o en Arial, son los dos. Sí. Tamaño de letra tal y el alineamiento tal. Si usted no lo trae así, ni venga porque va para atrás. Correcto, correcto. ¿Verdad? Entonces, eso que explicabas ahorita, yo sé que ahora con la 7ª edición o la 4ª edición en español, ha venido agregando algunas cosas bastante importantes, pero me gustaría que me lo volvieras a explicar, porque Claro, con todo gusto. esa parte me gustó mucho. Gracias, David. Sí, lo que sucede en este caso, muchas gracias por la intervención. Lo que sucede en este caso, ¿verdad? Es que las, ¿cómo se llama? Fuentes, ya desde la 6ª edición en inglés y 3ª en español traducido, ya nos decía la página 228 y 229 de ese manual, en aquel entonces lo recuerdo, ¿verdad? Ya nos decía que el tema de la letra era dependiendo de la editorial, dependiendo del docente, dependiendo de la institución académica, que la letra específica se pedía para los artículos que se van a publicar con la APA. Entonces, yo como docente lo que tengo es la responsabilidad de definirle al estudiante la tipografía en la que quiero que me entregue el trabajo. Ahora bien, uno perfectamente puede tener sus políticas de recepción o no. Usted podría decir, si no cumple con el formato, no se entrega. O podría en una rúbrica, no se pierda la clase que vimos la semana pasada, la puede descargar por stream, en una rúbrica diseñar cuánto puntaje le voy a dar al tema de la tipografía o al tema de la norma ZAPA dentro de la calificación completa del trabajo que le voy a pedir al estudiante. ¿Ven? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nos dice la tipografía acá es que, pues históricamente, el MAPA lo hace como para ir educando a la gente, pienso yo, ¿verdad? Históricamente, las letras que son así más finitas, como Calibri 11, Arial de 11 puntos o Lucida Sans Unicode, van a tener una preferencia a las fuentes digitales, ¿sí? Un artículo en internet lo podríamos ver, una página de internet, pero la podríamos ver con fuentes como estas, muy sobrias, trazos muy claros. Pero si ustedes revisan sus libros impresos, la mayoría van a tener letras un poquito más adornadas, ¿verdad? Un poquito más acabadas, ¿verdad? Que son letras más elegantes y propias de los estilos escritos. Ahora bien, como nos dice el manual en la página 44, ya los manuscritos pueden ser adaptados a cualquier tipo de fuente. Ya los EPUB, por ejemplo, los libros digitales, usted simplemente les baja o les sube la letra como quiera, pues eso ya no es tanto problema. Por eso APA abre a más fuentes. Las editoriales de la APA
pero usted como docente, usted y yo como docentes, vamos entonces a desarrollar una tipografía para el estudiante. Y le decimos, ok, su trabajo se recibe en esta y esta y esta letra. O yo lo que hago, por ejemplo, es poner al estudiante una letra formal de 12 puntos. Letra formal es que si el estudiante quiere poner Tahoma, lo puede poner. O si quiere poner Arial, lo puede hacer. O Calibri, ¿sí? O Cambria, cualquiera de esas es una letra formal. Pero si ya me pone letra Disney, ¿verdad? O letra Shrek, ¿verdad? Y con la A con las orejitas y todo, pues evidentemente ya no estamos siendo formales. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de todo esto? Inculcar en el estudiante la competencia de saber manejar las tipografías en su editor de texto, o sea, en Word. Porque un día te van a pedir una cosa, pero en una revista te van a pedir otra y en el trabajo te van a pedir otra. Entonces necesitamos educar en el estudiante la competencia de poderse adaptar a lo que me piden. ¿Okay? Esa es básicamente la norma, la cuestión que tiene que ver con la tipografía. Muy bien. Muchas gracias, David. Con mucho gusto, mucho gusto. Igual cualquier persona que guste pueda, de verdad, hacer su intervención también. Citas, referencias, capítulo 8, si no me equivoco. Déjenme corroborar. Tablas y figuras 7, 8, acreditación de las... Sí, obras acreditadas en el texto. Capítulo 8 del manual, citas. Bueno, ¿qué es una cita? Una cita es un recurso para poder copiar de los autores consultados. O sea, ¿se puede copiar de internet, profe? Sí, pero con una condición, como cuando uno jugaba chiquitillo, ¿verdad? Sí, pero con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Estas normas que vamos a explicar ahorita. Usted dispone de 3 recursos para copiar cosas en internet. Usted dispone de la cita larga, de la cita corta y de la paráfrasis, ¿ok? Dispone entonces de cada uno de esos procesos. Un segundito por ahí para ver si me llegó un enlace abierto. Ok, listo. Listo. Usted dispone de 3 recursos: cita corta, cita larga y paráfrasis. Bien, ¿de qué se trata cada una? Va a depender siempre de la cantidad de texto que yo vaya a copiar, ¿sí? Por aquí les voy a dar un número fundamental, 40. ¿Por qué? Porque cuando yo copio textos de 40 palabras, de menos de 40 palabras, tengo que usar comillas. Siempre tengo que usar comillas para diferenciar. El chiste de una cita es que yo diferencie qué dijo el otro y qué estoy diciendo yo en mi trabajo. Es decir, qué me estoy atribuyendo yo como propiedad intelectual, como producción académica mía, como estudiante o como ponente, y qué estoy tomando de otros textos de otras personas. La citación, el único criterio que tiene aquí a nivel mecánico en el texto es diferenciar lo tuyo de lo mío, básicamente. Y por tanto, utilizamos el mecanismo de comillas cuando son menos de 40 palabras. Esto va en el mismo texto. Y cuando son más de 40 palabras, utilizamos el bloque para diferenciarlo. Claro, ¿por qué? Porque si yo estoy copiando más de 40 palabras, mientras voy leyendo la palabra 40, 60, 80, 300, ya se me olvidó dónde quedaron las comillas para abrir la cita. Lo mejor es diferenciar todo el párrafo. Vamos a ver los ejemplos. ¿Okay? Cita corta. ¿Okay? La cita corta siempre vamos a tener 2 formas, la forma parentética y la forma narrativa. La forma parentética nos dice, la calidad total es definida como, ojo, aquí abro comillas, el estado más evolucionado entre las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo, cierro comillas. Y nos dice el manual, inmediatamente despliegue un paréntesis con el apellido del autor, el año de publicación y la página de la fuente que usted está consultando. Es decir, compañeros, compañeras, para decirlo en términos muy sencillos, dejen el caminito de Boronas a cualquier investigador que quiera seguir su trabajo. Esa es la lógica de una fuente. Dejen el caminito de Boronas a alguien que quiera seguirlo. O sea, que la persona sepa que usted agarró eso de González, que González lo publicó en el 2008 y que con solo abrir la página 1, esa cita va a estar ahí visible. ¿Okay? Esa es la forma parentética. Pero como el español es tan flexible, yo puedo tener muchas formas de redactar. Yo puedo mencionar al autor perfectamente dentro de mi cita. Entonces yo digo González, paréntesis 2008, define la calidad total como, abro comillas, el estado más evolucionado entre las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo. Cierro comillas, página 1. Están los 3 elementos, apellido, año y autor. ¿Okay? Muy bien. ¿Queda clara la cita corta?
Sí, señor. Ok, listo, seguimos. Sí, por acá. señor. Gracias, nos devolvemos acá porque ahora vamos a ver la cita larga. Si la cita corta son menos de 40 palabras, pues una cita larga tengo que diferenciarla de mi texto corriendo el texto completo, un solo bloque para el texto que estoy, el párrafo que estoy realmente citando, igual con forma parentética y con forma narrativa. Ahí están ambos ejemplos. ¿Okay? Entonces yo vengo escribiendo, lo mío, vengo escribiendo, los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas, 2 puntos. El siguiente párrafo, con solo ver el bloque, no es mío. ¿A quién se lo copié? A Alderson Day, Ferneyhough, no sé si se dice así, 2015, página 957. ¿Ok? ¿De acuerdo? De igual manera en la cita narrativa. Flores y Cole, 2018, mira, ahí falta una mayúscula. Describieron cómo abordaron el sesgo potencial de los investigadores al trabajar con una comunidad interseccional de personas transgénero de color. Ven ustedes cómo acá alguien podría perfectamente decir, ¿verdad? Esta palabrita de color mejor no. Claro, perfectamente se podría decir. Lo que estoy rescatando aquí es la mecánica del texto. Todos en el equipo de investigación pertenecían al grupo hasta decir presentación de resultados. Página 311. Ahí está el autor, Flores y Cole. Ahí está el año 2018. Aquí está la página 311. Esas serían las dos formas. Claro, ¿por qué este es tan importante y realmente esto es lo que ha trascendido que el manual sea tan funcional? Porque aquí entre nos, y lo digo así como lamentablemente lo digo, pero vean, hay trabajos que podrían ser un solo bloque, ¿cierto? Hay trabajos que usted dice, oye, pero eso es un respaldo de Wikipedia, ¿verdad? Si se les pierde el archivo, te llaman, ¿ok? Claro, evidentemente, aquí lo que nos están poniendo son las reglas para poder copiar. Si yo veo una página, ojo, se lo digo, ¿verdad? Porque la otra semana que veamos cómo revisar artículos de investigación, pero cómo revisar trabajos de investigación, el miércoles de la próxima semana, si yo veo una página en donde el estudiante presenta, así como esto que ustedes ven, una frasecita de guía, según fulano, taca, 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 media página copiada, y según Mengano, taca, 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 media página copiada, mi pregunta es, ok, y según usted, señor estudiante, ¿okay? ¿Cuál es su presentación? A ver si yo les digo a los estudiantes, si copiaste un párrafo, comente un párrafo o dos. ¿Okay? No deje que su trabajo sea un collage, un álbum de recortes, relacione las ideas que estás copiando, los párrafos que está copiando, permita que haga un hilo conductor en su texto y verá cómo su marco teórico se arma solito, y verá cómo sus antecedentes se arman solitos, y verá cómo su texto va teniendo evidencias, ¿verdad? Que se van a desarrollar. Muy bien. Dejamos clara entonces la cita larga. David, Sí, adelante, te escucho. con permiso, en esas dos citas que usted acaba de mostrar, Sí, bueno, en la primera vi que decía P punto y el número de página, y en la otra era PAG y el número de página. ajá, ¿El APA permite que se usen las ambas, dos o sí, ambas? ambas. Ok. Ahí lo que pasa es que uno, hay citaciones, por ejemplo, APA pide una P, por ejemplo, pero hay Ajá. algunos editores de texto que utilizan la abreviatura PAG. Entonces, mientras uno los utilice siempre iguales, es como lo que nos solicita, digamos, la norma, ¿verdad? La uniformidad, ¿verdad? Pero es una excelente apreciación, porque sí, claro que sí, en una dice P y otra dice PAG. Entonces, la idea es que los utilicemos siempre iguales, ¿verdad? Muy Y bien, luego otra observación con claro. respecto a lo que usted dijo esto, ¿verdad? Que los estudiantes siempre, ellos creen que rellenando siempre con citas ya tienen solucionado el asunto, El ¿verdad? Hocus Pocus, ajá, sí. Ajá, sí, ellos no dan nunca su criterio o su punto de vista, o en la mayoría de los casos pasa así. Sí, Nosotros en el programa de bachillerato internacional, no sé si alguno de los presentes trabaja para ese programa, el programa nos manda como a pedirle a los chicos, estoy hablando de chicos de secundaria, eh, algo que se conoce como argumento razonado, que ajá, también podría excelente. ser muy funcional para los estudiantes de la universidad, porque el IB lo que dice es que el chico dé una afirmación, luego Ujú, utilice una cita, sí lo he y visto. luego al utilizar esa cita, ¿verdad? Con todas las normas de APA y demás, el chico analice la cita y su afirmación. Entonces, como que Sí. de esa manera Y se que le presente obliga al evidencia. estudiante, ajá, exacto, se le obliga al estudiante a que tiene que dar una evidencia de su afirmación, pero también explicar
esa cita, ¿verdad? Esa evidencia que dio. Claro que sí, eso sería excelente, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, la producción académica y cosas como esa. Y es un excelente aporte en realidad. Lo que pasa es que ya eso pues se nos va a salir de esto porque APA está diseñado para personas que ya presentan el artículo científico para publicarlo. No es un manual metodológico o de escritura, sino que ya parte de las personas que ya tienen el documento para publicarlo. Ahora bien, la afirmación que usted está haciendo, profesora Yindra, es excelente porque nos permite a nosotros buscar cosas como universidad que nos permitan garantizar al estudiante que va a pasar por ese proceso de aprendizaje. Ok, compañeros de derecho, por ejemplo, que le das a alguien analizar una demanda o una jurisprudencia y ¿qué va a decir el estudiante? Ay, sí, qué justo, qué injusto. No, necesitamos que produzca, que relacione, ¿verdad? Que ubique códigos, que ubique artículos, que logre establecer un criterio, ¿cierto? Igual en cualquier otra materia, puse ese ejemplo nada más, pero en cualquier otra materia necesitamos que el estudiante deduzca, establezca, ¿verdad? Otras relaciones cognitivas más allá de recordar algo, ¿verdad? O decir bonito o feo, ¿verdad? Es tarea para todos, ¿verdad? Los que estamos acá asumiendo la docencia. ¿Okay? Muchas gracias. Don David, yo tengo una consulta. Claro que sí, adelante. Vamos a ver, creo que el curso de metodología de investigación o que incluye, ¿verdad? Esta parte de cómo se debe presentar un trabajo de investigación y yo creo que es una parte también de toda esa estructura estilo APA y demás. Eso no forma parte de que un curso en la carrera de administración hasta la fecha en la universidad, ¿correcto? Sí, lamentablemente no. Pero a mí me queda la inquietud de por qué no está. Si es algo que debería estar inclusive al inicio de la carrera o inclusive pienso yo al inicio de cualquier carrera, porque todos los trabajos, todos los cursos les van a pedir trabajos de investigación y la mayoría no vienen con bases de nada en ese sentido. En los cursos en los que yo doy, yo trato de tal vez en las primeras clases o cuando les pido un trabajo de investigación, darles las pautas con las que yo los voy a evaluar y de paso les doy como una inducción muy rápida del tema del formato APA, pero no le permite a uno jamás abarcar todo. Es un curso completo. Entonces, sí. ¿Por qué la universidad no lo incorpora dentro del currículum o dentro de la carrera como tal? Ok, bueno, vamos a ver cómo respondemos esto. Sí, evidentemente es una preocupación y yo me sumo a usted y cualquier otro docente, colega por acá que me indique que existen, ¿verdad?, falencias, ¿verdad?, serias en la formación metodológica que tienen nuestros estudiantes. Completamente de acuerdo. Y eso nos permite a nosotros, como cuerpo docente, evidenciarle a las autoridades universitarias, ¿verdad?, administrativas y académicas, que los planes hay que actualizarlos, ¿okay? Que los programas, las carreras, hay que actualizarlos, que hay que responder a los nuevos lineamientos, no solamente del mercado, sino las tendencias académicas, ¿verdad? Es decir, que hay que ajustarse. Yo estoy completamente de acuerdo en que en derecho, en administración, se necesitan cursos en el nivel de bachillerato, en los niveles iniciales, de métodos de investigación, ¿verdad? Porque no existe esa formación, ¿verdad?, específica en ningún otro curso. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo y me uno a esa necesidad que tenemos de evidenciar. Ahora bien, como le digo, eso es un tema de las autoridades, ¿verdad?, académicas y administrativas, el hecho de, ¿cómo se llama?, la actualización tanto de los programas como de la carrera en sí, de los cursos, ¿verdad?, que se tienen que llevar. Y eso, pues, es bueno que como comunidad docente lo podamos evidenciar también, ¿verdad? Y hacerlo, pues, llegar, porque efectivamente lo que estamos aquí es viendo y destapando, pues, problemas que nos estamos encontrando en la formación. Necesitamos o creemos que nuestros estudiantes ya deberían traer cierto nivel y en realidad a veces tenemos que bajar, ¿verdad? Para volver a explicar y decir, no, mira, tal cosa se hace así, se hace así, eso no está bien, eso tal cosa. Y estamos tal vez en niveles altos, ¿verdad?, de la carrera. Entonces sí, me uno completamente a la misma preocupación y petición, ¿verdad? También me uno a eso. Okay. Buenas noches, David. Sí, buenas noches, Darwin. Es adelante. Para hacerte una intervención. Yo soy profesor nuevo
en la parte de metodología de la investigación. Ajá. Y el grupo que yo tengo, digamos, todos son principiantes en la carrera de enfermería. Sí, de primer ingreso. Cuando yo empecé a desarrollar el curso, yo veía, digamos, que algunos de mis estudiantes no tenían idea de nada de lo que era, digamos, metodología de la investigación, que era la normativa APA y todo eso. Y yo, digamos, al ver eso, asimilar eso en cada uno de ellos, yo lo que he optado es hacer como dinámicas, digamos, que a ellos les parezcan atractivas, donde ellos apliquen, digamos, los métodos y todo eso, y digamos, y yo siento que les ha servido. Les ha servido, ok. Y sí, entonces, digamos, también es como que uno buscar como las herramientas, como uno como profesor, investigar un poco qué se adapta más al grupo que uno tiene. Sí. Sí, y luego, digamos, también cuando inicié, doña Sandra me habló sobre una campaña, sobre una campaña, digamos, que había sobre el no plagio y la aplicación de la normativa APA. O sea, yo me apegué a esa parte. De hecho, el primer día yo les hablé a los estudiantes de esa parte, pero me quedé esperando la campaña, digamos, en sí, nosotros como profesores, digamos, como tener como unos lineamientos. No sé si me hago entender, digamos, para nosotros hacer efectiva esa campaña y que los estudiantes percibieran, digamos, que nosotros estábamos, todos los profesores unidos, haciendo ese trabajo. Sí, sí, Eso, correcto. digamos, Bueno, ¿sí lo escucho? Sí, eso era, digamos, como algo que yo tenía, que quería conversar contigo si fuera el caso. Yo me ofrezco, digamos, y brindo mi apoyo, digamos, en la parte de administración, que mi especialidad es mercadeo, a desarrollar una campaña donde haya homogeneidad en los profesores a la hora de transmitirle esa parte. Claro. O sea, yo con mucho gusto me ofrecería Pues, ayudarte para que ellos lo perciban. excelente, sí, bueno, parte de eso es precisamente esta clase, que de aquí mismo va a salir material y que mismo va a salir, ¿verdad?, documentos para que ustedes puedan también hacerlo llegar. De igual manera hay que convertir mucho de este material, ¿verdad?, en, ¿cómo se llama?, en infogramas y cosas como estas, ¿verdad? Pero lo principal era poder realizar una primera clase, ¿verdad?, virtual, en este caso serían las clases abiertas, para poder ir desarrollando ese lenguaje, ¿verdad?, unificado al que usted se refiere. Y muchas gracias, porque sí, lo va a tomar en cuenta, claro. Ok. Bien, vuelvo por acá. Entonces, nos queda un tercer elemento que sería la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis es expresar las ideas ajenas o el contenido de un texto con nuestras propias palabras. Y aquí muchos estudiantes piensan que ya porque parafrasearon no tienen que citar. Y no, al contrario. Si parafrasean, citan también. Ahora bien, en la página 275, ya le voy a decir cuál es. 200... Voy a decir exactamente para no caer en... Vamos a ver. 275, correcto. En la página 275 del manual se explica muy bien las paráfrasis. Si yo tengo un texto original como este, que dice un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis decía, ok, si yo tengo un texto como este, soy capaz de decirlo en otras palabras, soy capaz de explicarlo en otras palabras. Eso es parafrasear. Ahora, yo puedo parafrasear un párrafo, pero yo podría parafrasear 2, 3 páginas de un libro, donde digo, el autor tal sostiene este y este argumento, Estoy diciendo en mis propias palabras. Ahora bien, la paráfrasis requiere página, no necesariamente, pero si la quiere poner, muchísimo mejor. Eso es lo que nos dice el manual. Entonces vean ustedes cómo aquí yo parafraseo, que el original, no es que tengo que copiar la cita y parafrasearlo, eso no es simplemente yo voy haciendo el texto, pero digo de quién es y el año, por lo menos. Y si tengo la página, muchísimo mejor, pero por lo menos acá, Snell 2005. Eso es la paráfrasis. Con esas tres herramientas, cita larga, cita corta y paráfrasis, yo tengo 3 filtros excelentes para revisar los documentos que los estudiantes presentan. ¿Por qué? Porque si viene un texto ahí medio crudo y resulta que no tiene referencia, yo llamo al estudiante y le digo, ok, ¿esto qué es? ¿Es un error técnico porque no sabemos referenciar muy bien o es otro tipo de descargo? Entonces, claro, ahí ya yo tengo los argumentos para poder decir, y si efectivamente el estudiante dice, no, el texto es mío y yo logro comprobar lo contrario, estamos ante un problema de plagio. ¿Ven? De lo contrario, pues tendríamos que admitir, ¿verdad? De alguna manera,
el hecho de que exista algún tipo de necesidad formativa a nivel técnica, cómo trabajarlo. Pero si le damos una guía, como la que yo les voy a dar a ustedes ahora, muy, muy básica, muy sencilla, de la Universidad Central de Colombia. Creo que es Colombia. Ajá. Sí, una guía como esa, ustedes van a ver que ya, pues, las reglas están claras. Lo que uno necesita para pitar un partido es que la cancha esté marcada, ¿verdad? Básicamente. Muy bien. Entendido el proceso, la mecánica del texto, citas largas, cortas y paráfrasis, nos queda la segunda parte del diagrama que me habla de las referencias. Las referencias son la lista de ingredientes que yo utilicé en esta receta. Solamente que esa lista de ingredientes va a tener ciertas características porque no todas las fuentes son iguales. Una lista en orden alfabético por apellido de las fuentes y una sangría francesa también, que ahorita explico qué es eso. ¿Okay? Resulta que yo voy a citar libros, sí, pero es que los libros no son todos iguales. Hay libros de un solo autor, de 2 autores, de 3, de 4, de 5, y resulta que a todos hay que citarlos. ¿Okay? Hay libros que son de autores corporativos, es decir, que una institución es la que publica. Hay libros que son editados, es decir, un libro, por aquí tengo uno que lo traje para hacer un ejemplo ahora. Aquí tengo un libro donde esta señora publica, el capítulo 1 es de un autor, el capítulo 2 es de otro autor, el capítulo 3 es de otro autor, y entonces aquí en cito. Bueno, eso es un libro editado. O tenemos libros traducidos, como por ejemplo el Manual de Publicaciones de la APA, ¿sí? Que lo tradujo, ya les digo quién es este señor que tradujo este libro, se llama Oriol Francisco Remolina Gallego. Ajá. Él es el responsable de la traducción de este libro. Claro, el autor de esto es la Asociación Americana de Psicología, pero él es el traductor y hay que darle crédito también cuando citemos esta obra. ¿Okay? Igual, la sexta edición que teníamos antes era traducida por Miroslava Guerra Frías. Igual había que darle el crédito. Publicaciones periódicas, ¿qué es eso? Publicaciones que aparecen cada cierto tiempo. Ok, el periódico La Nación. ¿Cómo se llama el periódico La Nación ayer? Periódico La Nación. El de hoy se llama Periódico La Nación también. Y el de mañana se va a llamar La Nación también. Entonces, evidentemente, como la publicación periódica se va a llamar igual, yo tengo que diferenciarlo por otro tipo de cosas. El volumen, el número, la fecha de publicación, son datos que necesito que tengan relevancia. ¿Okay? Informes técnicos, entiéndase tesis. Bueno, necesito saber de qué carrera, de qué grado académico. No es lo mismo que usted me diga una primera prueba de grado de tal y tal carrera, a que usted me diga tesis doctoral de tal carrera, ¿sí? O tesis de maestría de tal carrera. Muy bien. Tenemos ahora actas, asambleas, simposios, medios audiovisuales. O sea que yo necesito referenciar, que mire que el estudiante vio la información en un video de YouTube. Ajá, ¿y cómo referencio eso? Aquí viene cómo se referencia un video de YouTube, cómo se referencia incluso una publicación en Facebook, Twitter, por ejemplo, y cosas como esas. Ahí viene normado. Documentos jurídicos, leyes, decretos, reglamentos, medios electrónicos como estos, ¿verdad? Comentarios en redes sociales, correos electrónicos, documentos digitales, sitios web y software. Pues vamos entonces a ver algunos detalles específicos de la referenciación. ¿Okay? La estructura de toda referencia tiene 4 cositas para que uno aprenda a hacerlos así de manera mecánica, ¿verdad? De una vez. Ahorita les doy un tip para hacerlo en Word directamente, la famosa bibliografía automática. Pero si usted memoriza estas 4 cosas, usted aprende a hacer las referencias de una vez, ¿verdad? Como dicen a pie. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Autor, fecha, título y fuente. Bueno, pero es que el autor siempre voy a poner el apellido y la inicial del nombre. Siempre. O del editor. Apellido, inicial. Apellido, inicial. Eso siempre va a estar ahí, ¿verdad? Fecha siempre va a ir entre paréntesis. La fecha siempre va entre paréntesis y seguida de un punto. ¿Okay? El título de la publicación va a ir en letra cursiva. Así es como lo vamos a identificar en la lista de referencias que nos da el estudiante, que nos da un texto. El título de la publicación siempre va en letra cursiva. Punto. Y la fuente va al final, a veces por lo general precedida de 2 puntos, a veces ese detallito no se respeta mucho, pero bueno, 2 puntos y la fuente. Ahora, ¿cuál es la fuente de un libro? La pregunta, para que usted sea así bien claro en ese sentido, se la hago distinta. ¿Qué es lo que usted tiene frente a sus ojos? ¿Un libro que usted tiene en la mano o un artículo que está viendo en la pantalla? Porque entonces eso diferenciaría si mi fuente es física
o si mi fuente es virtual o digital. Si mi fuente es física, este libro que ustedes ven acá tuvo que haber salido de una editorial. Esa es la fuente, la editorial. ¿Okay? Y si yo lo que tengo es una página de internet, por ejemplo, un documento, pues ese libro tuvo que haber salido, esa publicación tuvo que haber salido de una URL, de un sitio web, ¿de acuerdo? Así que esta es la ciencia de todo lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente aquí es donde el manual se vuelve un poquito quisquilloso. ¿Por qué? Porque cada tipo de publicación requiere un elemento específico. Y ya por aquí el tiempo ya me está diciendo algunas cositas. Resulta que no solamente tenemos autor o editor, podemos tener traductor o coordinador, y eso es bueno ponerlo entre un paréntesis. ¿Ok? ¿Sí? Y resulta que no solamente tenemos un título, sino que también tenemos segunda edición, quinta edición, tercera edición. Todos esos detalles adicionales de una publicación van después del título y antes de la fuente. ¿Okay? Entonces, con estos elementos básicos, ¿okay? Digámoslo así, con este algoritmo, ¿okay? Ya podemos construir las fuentes bibliográficas. Vea los ejemplos. Contreras, G, autor, ¿sí? Contreras, apellido, G, la inicial del nombre. Una de las críticas que le han hecho al manual de APA, posiblemente desde Chicago o desde Harvard, ¿verdad? Han sido que produce un sesgo por género, porque es que G, yo no sé si es Gerardo o si es Gloria, ¿de acuerdo? En cambio, en el estilo Chicago, por ejemplo, hay que poner el nombre completo. Entonces dicen que es más fácil hacer producciones académicas por género, una investigación de producción académica por género, cuando en el manual se omiten ese tipo de cosas, es más difícil hacerlo. Y tienen razón, esa crítica es interesante. Yo pensé que APA iba a tomarla en cuenta ahora para esta séptima edición, o sea, yo pensé que ese cambio venía y no vino ese cambio, se mantiene ese formato. ¿Okay? Año entre paréntesis, Costa Rica en la encrucijada neoliberal, 1980-97, ese es el título del libro, editorial Alma Mater. Ok. Y vean ustedes el segundo caso, es un libro de Arnoldo Mora. Mora, A, punto, que sería la inicial del nombre, 1993, Historia del Pensamiento Costarricense, editorial UNED. Si yo tuviera el libro en la mano, hasta ahí llega mi referencia. Pero como el libro yo lo estaba viendo en Google Books, entonces tengo que dejarle el caminito de boronas, ¿verdad? A los lectores y decir, el libro no lo consulté en mi mano, lo consulté en Google Books. Ahora, alguien podría decirme, ¿y esto para qué sirve? Bueno, ya les voy a decir por qué es importante aclarar cuál es la fuente a la que tengo acceso. Quienes estudian bibliografía, ¿sí? Y ciencias de la información requieren hacer estudios de cuáles son los mecanismos que los estudiantes o que las personas investigadoras publican. Entonces se dan cuenta que tienen más acceso a fuentes virtuales o que tienen más acceso a fuentes físicas o que tienen más acceso quienes están en una universidad que paga, por ejemplo, acceso a bases de datos, ¿cómo se llama?, de texto en línea. Entonces ese tipo de publicaciones requieren de mayor fuentes bibliográficas en un repositorio que de fuentes en una biblioteca física, por ejemplo. ¿Ven? Todas esas investigaciones existen. Entonces, ese tipo de cosas son las que las personas que revisan ese tipo de trabajos, bibliotecólogos, por ejemplo, requieren para sus trabajos de investigación, sus tesis y cosas como esas. Yo estuve revisando ahora para la UNED algunas tesis, ¿verdad?, de estudiantes de bibliotecología. Y viera qué interesante, ¿verdad?, los trabajos que ellos realizan precisamente con las fuentes bibliográficas, los accesos y los estudios que ellos hacen, ¿verdad?, dentro de las fuentes de información que utilizan sus usuarios. ¿Ok? Bien, lo dejo por ahí. Ah, bueno, y la fuente virtual podría tener una URL o podría tener un DOI, un identificador de documento digital, esto que se llama un DOI, ¿verdad? Un identificador, Document Object Identificator. ¿Okay? A ver, un libro entonces tiene la siguiente estructura. Apellido, inicial del nombre, año, título de la obra, fuente. Entonces vean ustedes los ejemplos. Barrantes R, investigación, camino al conocimiento. Bernal, metodología de la investigación, tercera edición. Pearson, educación. Hernández, Sampieri R, Fernández C, Batista P. Vean que nombrarlos a todos. 2014, metodología de la investigación, sexta edición, McGraw-Hill, Interamericana. Ok. Herrera MF, apuntes para el curso sobre teoría de trabajo social del caos, versión digital. Ok. Y viene la fuente. Eso es un libro. Pero si yo me voy a una revista científica, una publicación periódica, tengo que rescatar otras cosas. Apellido, inicial del nombre, año,
título del artículo y título de la publicación. Claro, es que vean ustedes. Gómez L. Ortega M. y Roldán 2017, con un artículo que se llama Ejes y Fuerzas Motoras del Desarrollo Científico en la Gestión de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, ¿okay? Está publicado en una revista que históricamente se ha llamado Revista Electrónica Gestión de la Educación. Esta es la publicación, no el artículo. ¿De acuerdo? Ese es el nombre, la revista es lo que va en cursiva. Volumen 7, número 1, páginas. PP se escribe cuando son varias páginas, ¿ok? 99 a 136 y recuperado de. Vean qué importante. El manual ya no le da importancia a la frasecita recuperado de. Eso es parte de los cambios. Y ahorita vamos a ver una lámina solamente de los cambios de la sexta a la séptima edición, ¿verdad? O de tercera a cuarta. ¿Okay? Muy bien. Informes técnicos de investigación, una tesis, por ejemplo, un informe, una investigación. Perdón, Bueno. tengo una consulta. Sí, claro que sí, adelante. En la diapositiva anterior, en la segunda referencia que está ahí, ¿es válido en esta versión colocar volumen y número? ¿No es cierto que eso se haya eliminado o yo estoy equivocada? Se puede poner solamente incluso entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis perfectamente. Ahora bien, el tema, digamos, yo había preguntado una vez en un seminario algo como esto, ¿verdad? Y la persona que estaba en ese momento exponiendo lo que dijo fue, mientras todas vayan igual, no hay problema. Lo que se busca es la uniformidad. ¿Por qué? Porque lo que nos queda claro es que al lector, al que esté siguiendo su trabajo, pueda ubicar perfectamente la fuente. Entonces, lo que uno hace aquí, como les digo, es dejar el caminito de boronas. El criterio técnico podría variar en algunos casos. Hay personas que podrían ser más minuciosas y decir tal cosa, tal otra aquí y allá. Ahora bien, si yo lo voy a enviar a la revista de la APA directamente, posiblemente me lo devuelvan y me diga corregirle esto, esto y esto. Y se hace, y se lo devolvemos otra vez. Pero si no, entonces ese tipo de cosas pasan por un tema simplemente de que uno verifique la uniformidad, nada más, porque el criterio está. O sea, la idea siempre es no el formalismo, sino la intención. ¿Y cuál es la intención? Dejar claro al lector de dónde conseguí esa fuente. Ok, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, por ejemplo, en una tesis importa de qué carrera, de qué universidad, ¿sí? Se puede desarrollar la temática que estoy, ¿cómo se llama? Presentando, ¿verdad? Muy bien. Actas de asambleas y simposios también tiene una estructura, apellido inicial del nombre, año, título de la obra, fuente. ¿Sí? Cuando voy, por ejemplo, a un acta, estoy citando algo que sucedió en una reunión de negocios de no sé qué, tengo el acta en mano, ahí estoy entonces citándolo. Medios audiovisuales, como por ejemplo, aquí tengo un CD, vean ustedes, claro, apellido inicial del nombre, año, título de la obra, tipo de medio entre corchetes y la fuente. Un CD, por ejemplo, un DVD, ¿okay? Un artículo, un archivo de audio, por ejemplo, ¿okay? O un video de YouTube, por ejemplo. Ahí tienen ustedes, ¿verdad? Diferentes formas en que se tiene que citar, perdón, referenciar sería la palabra en este caso, ¿verdad? Bien, por ahí tenemos esto. Documentos jurídicos, eso era a lo que me refería ahorita, por ejemplo, que eso no lo vamos a encontrar en el manual. Esto es una adaptación que hacen algunos bibliotecólogos acá en el país para poder tener una referencia, ¿verdad? Pues claro que los autores de unas leyes siempre va a ser la Asamblea Legislativa. Entonces, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2014, Ley 8984, creación del Colegio Profesional en Sociología de Costa Rica, la Gaceta número 35, 19 de febrero de 2014. ¿Okay? Ahí está claramente. O un decreto, ese se va por nombre, decreto número 35810-MEP 2010, reforma al reglamento general de CONESUB de la enseñanza superior universitaria privada, la Gaceta número 51, 10 de marzo del 2010. ¿Ok? Bien. Medios electrónicos, si se tratara, por ejemplo, de una página que vi en Facebook, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, tiene un autor, tiene un publicador, por supuesto, y tiene una fecha. O una página web, vean ustedes, American Psychological Association 2017. Página principal, recuperado de la página de APA y consultado el 31 de octubre del 2017, por ejemplo. ¿Okay? Bien, ¿cuál es el problema acá? Igual está el de software. ¿Cuál es el problema acá con este tipo de trabajos? El problema es que muchas veces se nos va a hacer un bien llamado colocho, ¿verdad? Tratando de ver qué tipo de cosas puedo yo hacer y qué no.
Y ahí es donde viene un recurso muy interesante que nosotros disponemos en Word. ¿Okay? Tal vez voy a hacer esta lámina de acá y paso a un ejemplo directo en Word para que nos quede bien claro cómo hacer este proceso. ¿Cuáles son los cambios concretos que me da la sexta edición a la séptima en inglés o tercera a cuarta en español? Número 1, se omite la ubicación geográfica de la fuente en la referencia. Anteriormente teníamos que poner en qué lugar se estaba publicando el libro. San José, Costa Rica, Madrid, España, Buenos Aires, Argentina. Ya no hay que poner eso. ¿Okay? Número 2, se deben incluir hasta 21 apellidos. Creo que ahí hay un error, que son 20. Por ahí lo revisé ahorita, son 20 apellidos e iniciales en los trabajos grupales. Claro, ¿qué era lo que ocurría? Si yo tenía un texto de 6 autores o más, yo ponía esos 6, pero resulta que el texto tenía 7 autores, siempre uno que iba a quedar por fuera. Entonces ahora lo que nos dice es, si el texto tiene 20 autores pone usted ahí completos, ¿verdad? En su trabajo. Los DOI se copian directamente como la URL. Entonces ya no es la URL y el DOI, sino que se pega directamente el DOI. ¿Okay? Ya no es necesaria la frase recuperado de antes de la URL. Aunque si alguien la pone, que la pongan todos. No hay ningún problema tampoco con eso. Para un libro electrónico no es necesaria la etiqueta entre corchetes de libro electrónico, versión Kindle. No, ya se pasa directamente a la, ¿cómo se llama? A la ubicación como tal. ¿Okay? Un segundito, perdón. Ok, aquí estoy de nuevo por acá. Bien, desde la primera cita en el texto se puede usar la locución et al para trabajos de autoría grupal. ¿Qué significa eso? Que antes yo tendría que decir Fernández, Rodríguez y Fuentes dicen que tal y tal cosa. Pero ahora desde la primera vez que yo lo menciono puedo decir Fernández et al sostienen que tal y tal cosa. Claro, en la referencia bibliográfica al final tiene que venir Fernández, Rodríguez y Fuentes, ¿verdad? Todos, ¿ok? Y se permiten fuentes tipográficas, además de Times New Roman de 12 puntos. Esos son los cambios principales que tiene cada uno de esos procesos. Y por acá está la lista de referencias que yo les utilicé para la realización de este trabajo. ¿Okay? Ese trabajo tiene una versión por acá que yo hice, que se las voy a pasar ahorita al grupo, que es la versión en PowerPoint, perdón, en PDF, para que ustedes puedan imprimirla o tenerla ahí, ¿verdad? Perfectamente accesible, ¿verdad? Vamos ahora a realizar un trabajo directamente en Word. ¿Okay? Guía académica. No lo tengo aquí. Vamos a descargarlo entonces. Tengo un documento por acá que se llama Guía académica en una página. Y vamos a trabajarlo directamente para que ustedes vean algunas aplicaciones de la función de bibliografía automática que nos ofrece Word, que los estudiantes utilizan mucho, pero que uno tiene que estar con cuidado, ¿verdad? Tratando de ver que esté bien colocada, porque pues esto tiene una alimentación humana, es decir, es un ser humano el que hace esto, ¿verdad? La computadora nada más sigue lo que le programen, así que vamos a ver algunas funciones básicas de este proceso. Espero unos cuantos minutitos terminar. Okay. Listo. Aquí vamos a ver. Bien, entonces vamos ahí con el proceso, vamos a construirlo nosotros mismos. Supongamos que este libro de acá, ¿sí? Perdón, este texto de acá se lo acabo de copiar a un autor, ¿sí? Un autor, vamos a ver si tengo algún librillo por acá. Sí, este me sirve. Bien, se lo acabo de copiar a este autor de acá, que se llama Juan Rafael Quesada Camacho. Bueno, resulta y sucede que si ese texto lo acabo de copiar, lo primero que yo tengo que hacer a nivel ético es diferenciar mi texto del texto ajeno. Entonces, ¿qué procede aquí? ¿Cita larga o cita corta?
Cita corta y entre comillas. Cita corta. Entonces comienzo las comillas por acá, termino las comillas por acá y nos dice el manual inmediatamente hay que desplegar un paréntesis con autor, año y página. Pero es que esto es lo que vamos a hacer de manera automática. Y eso es lo que hacen los estudiantes también de manera automática. Entonces vamos acá donde dice archivo, inicio, insertar, diseño, forma, referencias, ¿ok? En referencias, vamos a ir, déjenme un segundito porque no me está respondiendo el texto. Un segundito para... Sí, ahora sí. Referencias. Bueno, este módulo yo se lo instalé por aparte, es un complemento, así que el Mendeley no lo vamos a utilizar, es otro manejo bibliográfico. Vamos a utilizar este otro módulo que usted sí tiene instalado en su Word, que se llama citas y bibliografía, ¿verdad? Entonces decimos, vean que aquí dice APA. ¿Por qué? Porque su Word también puede trabajar con Chicago, puede trabajar con Harvard, puede trabajar con IEEE, puede trabajar con MLA, con Turabian. Bueno, pues predefinido APA. Algunas versiones dirán APA 7 o APA sexta, perdón, 7 creo que todavía no está el complemento instalado. Entonces vamos a irnos por acá a insertar cita. Si usted nunca ha citado un documento, voy a abrir cualquier otro documento de Word por acá para que vean ustedes el proceso, como por ejemplo este. Si yo le doy a esto, insertar, que desaparezca esto. Si yo le doy a esto, insertar referencias, ven ustedes, entonces ahora sí, en referencias, yo le pongo insertar cita, no me sale ni una, ven. Nada más tiene agregar nueva fuente. Bueno, lo que pasa es que como este texto ya yo lo tengo un poquito trabajados, como en esos programas de cocina donde se van a comerciales y ya está todo cocinado cuando regresan, ¿verdad? Ya yo tengo aquí algunas precocinadas. Entonces, cuando le pongo insertar cita, ya mi computadora conoce algunos autores. Pero le voy a poner agregar nueva fuente porque lo que tengo aquí es una nueva fuente, mi computadora no lo conoce. Agregar nueva fuente. Note usted que lo que va a suceder aquí, yo sé que se está viendo pequeñito porque Teams tiende a hacer muy pequeño esto. Eso, pues ojalá usted lo pueda realizar también en su computadora. Lo que tenemos acá es una pregunta, libro, sección de un libro, artículo de revista, artículo de periódico, informes. ¿Qué es lo que usted tiene en su mano frente a sus ojos? Recuerden que esa es la pregunta. Entonces, lo que yo tengo aquí en mi mano, vean usted, es un libro. Aquí está el libro. Porque dependiendo de lo que tenga, tengo que contestar algunas preguntas. Ven, libro. El autor, no lo escriba aquí, ¿de acuerdo? Aquí no lo escriba, ¿ok? Sí, edítelo acá. ¿Para qué? Para que los apellidos vayan donde tienen que ir y los nombres vayan donde tienen que ir. Entonces, apellidos. Este señor se llama Juan Rafael Quesada Camacho. Quesada Camacho y nombre Juan Rafael. No puse el segundo apellido porque normalmente con un apellido basta, salvo que tengamos personas que repiten apellido, ahí sí hay que tener el segundo. Es decir, si yo tengo a Vargas y otro que se llama Vargas, ahí sí tengo que decir que uno era Vargas Solís y que el otro es Vargas Méndez, por ejemplo. Ahí sí tengo que diferenciarlos. Si solamente tengo una persona con ese apellido, me la juego con un solo apellido. Y si tengo más autores, agregamos y agregamos y agregamos los autores que sean necesarios. ¿Listo? ¿Es un autor corporativo? No, el autor corporativo es una institución. En este caso es una persona física. Título, el libro se llama Clarín Patriótico. Muy bueno, por cierto. La guerra contra los filibusteros y la nacionalidad costarricense. Así se llama el libro, completito. ¿En qué año? Bueno, recuerden ustedes que la mayoría de los libros van a tener algo que se llama acá una ficha bibliográfica. Esta ficha bibliográfica me dice toda esa información en el libro. Y aquí dice que el libro se imprimió en el 2010. Ciudad es necesaria en este momento. En APA 7 no es necesaria la ciudad. Lo puedo dejar en blanco. Y editorial, aquí dice que se hizo con la editorial que se llama Eduvisión, del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Listo, a aceptar. Ahí está mi cita automática. Vean ustedes cómo, mira, puse antes de la N, conceptualizan. Ah, es que la había puesto donde no era, vea usted qué cosa. No, vamos a ponerla aquí, es aquí donde va. Insertar cita, ya mi computadora lo conoce, así que ya insertamos. Ahí está. Quesada 2010. ¿Qué le hace falta a esa cita? La página. Clic derecho, editar cita. Y entonces le ponemos la página.
qué sé yo, 58. Ya tenemos. Ve cómo este procesador de texto me pone de una vez la abreviatura PAG. ¿Okay? Igual, podría ser que otro tenga nada más la P. Bueno, ya iba, eso va a depender simplemente de que lo hagamos todo igual. Quesada 2010, página 58. De manera que si yo vuelvo a ocupar a Quesada en otro texto, simplemente inserto cita, busco a Quesada, ahí está completo, clic derecho, edito la cita y ya voy por otra página. Sistema de automático, ¿de acuerdo? Muy bien, pero continuemos por acá, porque resulta y sucede que este texto de acá, vamos a pensar que lo acabo de copiar. ¿A dónde? Lo acabo de copiar, vamos a irnos a internet y vamos a buscar por acá un texto que diga, por ejemplo, enfermería, PDF. Ah, este está bonito, este texto me gusta mucho trabajarlo. Yo no soy enfermero, que conste, pero sí me gusta mucho cuando hay cierto curso por ahí, trabajar ese texto de enfermería, una disciplina social. Dice que es de Vivian Vilches y Sangüesa, que es Olivia Sangüesa. Bueno, acá dice reflexiones, pero por aquí abajo, ya con maña uno rapidito, digamos, identifica ese tipo de cosas. Es una revista científica que se llama Enfermería en Costa Rica, del año 2011, y aquí está, dice, volumen 32, número 2. Véanlo aquí abajo donde lo tengo, ¿okay? Página 81 a página 88. 81, 88. Bien, posiblemente eso sea una publicación física que se digitalizó. Muy posiblemente, porque vean que eso es lo único que tengo acá, ¿verdad? La revista se llama así. Entonces, ¿cómo califico esto? Vámonos entonces a Word. Y vamos a suponer que todo este texto se lo copia a Vivian Vilches y Susan Sangüesa. ¿Qué procede? ¿Cita corta, cita larga? Cita larga. Ahí está. ¿Cómo hago la cita larga? Con una tabulación. Selecciono el texto y le doy tabulación. Listo, ya está mi texto. Entonces aquí necesito incorporarle la referencia, perdón, la cita. Insertar cita, nueva fuente. No es un libro, se trata de un artículo de revista. ¿Okay? Pero mire que está en internet, sí, eso no es problema que esté en internet, es un artículo de revista, no es un documento en sitio web como tal, ¿verdad? Sino que es un artículo de revista y entonces empiezo aquí a editar. Apellidos. Vilches, Vivian, perdón. Agregar. Sangüesa. Susan, ¿verdad? Era la otra, Susan. Si no me equivoco. Olivia, perdón, Olivia. Agregar. 2 autores tiene. Aceptar. Título. Enfermería. Una disciplina social. Nombre de la revista. Se llama Enfermería en Costa Rica, si no me equivoco. Enfermería en Costa Rica, 2011, 32, 81, 88. Ok. Entonces vamos por acá. Título de la revista, Enfermería en Costa Rica. Año 2011. Páginas 81 a 88. Ahora bien, la revista la estoy viendo en internet. Entonces es importante que yo pueda abrir otros campos y decir que la revista la estoy consultando. ¿Okay? Puede ser que yo ponga en qué día, en qué mes y qué día la estoy consultando. ¿Sí? O puede ser que yo nada más pegue la URL, que en este caso solamente voy a pegar la URL. Aquí. Eso es todo. Aceptar. Claro, usted me dice tanta cosa para esto, Vilches y Sangüesa, sí, pero recuerde que ahorita la magia ahora se la resuelvo en 2 clics. Página, editar cita, con clic derecho, digamos que estoy en la página 83. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ya conforme yo voy haciendo el texto, ¿verdad? De esta forma, yo puedo ir metiendo cada vez más autores, de manera que mi bibliografía ya se vuelve bastante numerosa. Vamos a irnos a la sección de referencias. Ah, bueno, no, nos queda un ejemplo más. Vamos a ver, voy a hacer un ejemplo inventado. Ojo, acá digamos que eso es una paráfrasis. Si es una paráfrasis, no tengo que poner comillas, ni tengo que ponerle, ¿cómo se llama? Ni tengo que ponerle, ¿cómo se llama? Bloque, ¿ok? Si es una paráfrasis, únicamente coloco la, ¿cómo se llama? La cita.
Entonces vamos a hacer la cita por acá. Agregar nueva fuente. Vamos a poner que esto es un libro. No, perdón, vamos a poner que esto es un artículo de un documento en sitio web. Y entonces vamos a poner aquí, editar apellidos, Osorio y nombre Sandra. Creo que por ahí la tengo, ¿verdad? Yo la escuché ahora. Por aquí estoy, profe. Ok, excelente. Ahí le voy a poner a usted a publicar. Mira, puse, no, vamos a editar esto, eliminar. Osorio, ahí es, y nombre Sandra. Ok, entonces vamos a buscar por acá, lo agregamos, aceptar. ¿Cómo se llamaría un artículo que publicó la profesora Sandra? No sé, pongámosle enfermería en salud mental. Dos puntos, estrategias terapéuticas de abordaje. Listo, así se llamaría un artículo que digamos hipotéticamente que va a publicar la profesora Sandra. En un nombre de sitio web, aquí hay una pulguita que hay que explicar, que yo no sé por qué está, pero tengo que decirles. Vean que dice nombre del sitio web y nombre del sitio web 2 veces. No sé por qué, en realidad. Debería ser al inicio título del artículo, nombre del sitio web. ¿Ven? Entonces, el sitio web se llama saludmental.com. ¿Okay? El año, vamos a suponer que no sabemos el año. Si no sabemos en qué año lo publicó, el manual nos dice que coloquemos S.F. que significa sin fecha. Pero le copiamos la URL de donde lo tenemos. ¿Okay? Digamos, vamos a repetir la misma, no hay problema. Es un ejemplo. Pero como no tenemos la fecha, yo sí les digo de manera obligada para dejarle las pistas, ¿verdad? El caminito de Boronas a las personas, abramos más campos y decimos cuándo fue que lo ubicamos. Claro, entonces estoy realizando la consulta en 2021, estoy realizando la consulta en julio y estoy realizando la consulta hoy 19. Ah, ok, muy bien. Aceptar. Osorio SF, sin fecha. Y es una paráfrasis, no es necesario que le ponga la página. Osorio SF sin fecha. Ok, ahora sí, vámonos a la magia porque creo que me quedan unos minutitos nada más. Referencias bibliográficas, vamos a volarnos esto. Y las referencias bibliográficas son entonces todas las fuentes que yo utilicé para mi trabajo. 2 clics y solucionamos esto. Clic número 1 en bibliografía, clic número 2 en referencias. Y ahí tienen ustedes las referencias completas de todo lo que ocupamos. Ojo, aquí está Osorio S sin fecha, enfermería en salud mental, estrategias, perdón, puse estrategias terapéuticas de abordaje, recuperado el 19 de julio del 2021 de saludmental.com y ahí está el enlace. Ahora bien, recuerden que el recuperado ya no es necesario, pero como le estoy haciendo de una fuente automática, todas me van a quedar igual, así que no hay problema. ¿Okay? Quesada JR, Clarín Patriótico, La Guerra contra Filibusteros y la Nacionalidad Costarricense, Eduvisión, Museo Histórico Cultural Juan Santa María. ¿Okay? Vilches V y Sangüesa O, 2011, Enfermería una disciplina social, pero la revista se llama Enfermería en Costa Rica. Página 81-88, obtenido de tal y tal URL. ¿Okay? Entonces, estos procesos yo les recomiendo a ustedes que los hagan, que los vean, que los verifiquen contra bibliografías que ya estén hechas para que practiquemos, porque uno tiene que hacerse un poquito más mañoso, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Dominar, digamos, este sistema. Y verán ustedes que no tenemos problema ni en los artículos que hacemos, ¿verdad? Ni en la revisión del tipo de documentos que queremos que realicen los estudiantes. Revisemos las fuentes bibliográficas, eso es fundamental. Que ellos vean, ¿verdad? Que eso no lo ponen nada más por ponerlo, sino que existen, ¿verdad? Una revisión, un seguimiento completo de las fuentes que estamos haciendo, ¿verdad? Al respecto. Muy bien, estimados, estimadas. Creo que me queda por acá nada más. Ah, sí, me quedaba una diapositiva importantísima por acá. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Entonces, aquí están las referencias que yo utilicé para hacerles esta clase, ¿verdad? De hoy, ¿verdad?
Tanto los manuales, ¿verdad? Por ahí lo tengo en inglés, ahí tengo las versiones impresas también, ¿verdad? Y también les dejo por acá una frasecita de esas motivacionales. Los investigadores no afirman que las palabras e ideas de otro sean suyas. Dan crédito cuando es debido. Estándar 8.1 del Código de Ética de la APA, cuando habla de plagio. ¿Okay? Ese es de la versión 2010, APA sexta, página 15. Muy bien. Voy a dejarles por acá en el documento de, ¿cómo se llama? En el equipo que hemos hecho, bueno, equipo no, en el calendario que hemos hecho, voy a dejarles esta guía, que me parece que es una guía muy, muy buena. Resume así lo básico, es por la Universidad Central, que creo que sí es de Colombia. La hicieron en noviembre de 2019 y viene específicamente todo el proceso, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Sí, es de Colombia, aquí está. Okay. Y viene todo el proceso, aquí está, citas directas, indirectas, comunicaciones personales, cómo referenciar publicaciones periódicas, libros, obras, todo lo que hemos visto. Aquí viene el proceso. Es un documentito de 26 páginas, lo pueden pasar a sus estudiantes, lo pueden dejar en sus archivos de Teams, ¿verdad? Para que revisen la citación y le puedan decir a los estudiantes, bueno, como evidentemente no se van a comprar el manual directamente, pero sí vamos a ocupar citas, referencias bibliográficas, estilo de escritura y cosas como esas, pues aquí está esta mini guía con la que se pueden perfectamente, ¿verdad? Instruir en el proceso de citación. Bueno, pues hasta aquí entonces. Comentarios, preguntas, consultas que tengan al respecto. Todo muy claro, más bien muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto, entonces, por aquí les dejo la documentación y ahorita les llega. Y cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos a la orden. Esta grabación va a quedar disponible en Microsoft Stream. Ahí se les pasa después el enlace. Queda disponible también. ¿Okay? Muchas gracias, don David. Gracias, don David, muy amable. Buenas noches. Igual. Muchas gracias, buenas noches. Que descansen. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Puedes compartir el de la rúbrica también, por favor. La clase pasada. Buenas noches. Sí, el PDF, ¿no? ¿O cómo te Sí, vas correcto. a compartir? Ambos, todo eso quedó la vez pasada en el grupo que se hizo, de calendario. Pero de todas maneras, ahí hacemos un solo pack, no hay problema. Te lo agradecería mucho, David. Ok, y con todo gusto. la verdad te felicito mucho, muy buena presentación. Bueno, excelente, qué dicha. Bien, vamos a Hasta detener la luego. grabación por acá. Hasta luego todos. Que estén